Hola, muy buenas noches a todos mis hermanos. Sean bienvenidos a este taller de lectura de un curso de milagros. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Asimismo, le damos la bienvenida a nuestro guía, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te damos la bienvenida a este encuentro santo entre hermanos, para que seas tú quien dirige, que seas tú quien guíe este encuentro en el cual estamos para recordar juntos la paz y el amor en el cual fuimos creados. Vamos a hacer un breve resumen de la sesión anterior. La sesión anterior estuvimos hablando del tema de la curación y la fe. Decíamos que la paz no es algo que se logra, la paz es algo que se permite. Nosotros ya fuimos creados en la paz, solamente que con el ruido que traemos en la mente, pues no nos permitimos vivenciarla. Entonces, la paz no es algo que tengamos que construir, sino que es algo que aparece cuando nosotros dejamos de interferir. Y esa interferencia es el querer controlar, el querer entender por nuestra cuenta y el querer resolver las cosas desde el ego. Entonces, la fe pues no es creer que algo externo va a cambiar, sino confiar en que la verdad ya está obrando, aunque nosotros no lo entendamos. Y algo muy importante es que la fe no puede ser selectiva. No es yo quiero estar en paz, pero él no. Yo quiero sanar, pero ella está mal. Sino que la fe verdadera es algo que incluye a todos los involucrados. También estuvimos hablando la sesión pasada acerca de la curación, que la curación es mental y no física. Decíamos que el cuerpo no es el problema, el cuerpo responde a la mente. El problema es la interpretación que nosotros estamos haciendo en el día a día. El cuerpo solamente refleja culpa, miedo, separación. Y entonces la curación ocurre cuando cambia la mente, no cuando cambia el cuerpo. Estuvimos hablando un poco acerca de la rendición. Decíamos que la rendición no es perder, como nos puede decir el ego. La rendición es reconocer, no sé cómo resolver esto por mi cuenta. Y permitir que el Espíritu Santo reinterprete las cosas por nosotros. También hablamos acerca del milagro, que el milagro no es que las cosas cambien afuera, sino que es un cambio de percepción, pasar del juicio a la inocencia, del miedo al amor y del control a la confianza. Y esto se logra cuando nosotros le pedimos justamente al Espíritu Santo que sea Él quien dirija y que sea Él quien reinterprete todas las cosas que estamos viviendo. Decíamos que todo esto no es teoría, que cada situación que vivimos es una oportunidad para practicar. Cuando algo nos incomode, podemos reconocer esto lo estoy viendo desde el ego y podemos entregarlos. No quiero decidir esto por mi cuenta. Luego permitimos, quiero verlo de otra manera. O Espíritu Santo, muéstrame esto de otra manera, ¿no? Entonces la sanación es dejar de ver desde la separación y empezar a ver desde la unidad. El curso, decíamos también, nos invita a dejar de enfocarnos en lo temporal, en lo que es el cuerpo, las situaciones, los resultados, y llevar la mente a lo eterno. Metas eternas, que es la paz, el amor y la verdad, que son cosas que no cambian. En resumidas cuentas, pues no necesitamos entender lo que pasa,
Lo que necesitamos es estar dispuestos a verlo con el Espíritu Santo. Y la paz llega cuando dejamos de decidir por nuestra cuenta. El milagro ya está disponible, solo necesitamos dejar de interferir. Algo también que quería compartirle, familia, cuando hablamos de la rendición, cuando estamos hablando del salto, yo también en mi proceso he sentido que un cambio grande sintió, pues justamente va junto con pegado, ¿no? Con el tema de la rendición. Yo lo sentí muy claro cuando dejé de buscar en otras partes. Cuando me enfoqué solamente en la enseñanza de Jesús y cuando dejé de buscar en otros sitios diferentes. Porque muchas veces queremos buscar de aquí y de allá, hacer un collage de información. Y hay veces, hay cosas que se parecen, pero a veces por mínimas cosas que haya de diferencia, ya la mente agarra para otro lado. Como las carreteras, por ejemplo, allá de Estados Unidos, ¿no? Que vas tú por una carretera y te desvías, mínimamente te desvías por una salida y ya fuiste y diste a otro lado completamente opuesto a donde querías ir, ¿no? Entonces, parte de la fe es confiar en que se está dando lo que tiene que darse y dejar de buscar afuera lo que ya está dentro, ¿no? Entonces, yo sentí que ese también fue un paso muy grande, porque así como inconscientemente fue como decir: Jesús, confío en ti. O sea, no voy a buscar ya mis clases que estaba tomando de esto, otro, estos maestros, estos guías, esto. Voy a confiar plenamente en esto, me voy a centrar en esto. Y al principio fue algo medio complicado para mí, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a buscar aquí y allá y hacer collages, pero fue como de que, ¿sabes qué? Voy a confiar en ti, voy a confiar en esto, voy a quemar mis barcos, como dicen por ahí, ¿no? Voy a dejar de querer tener otras opciones de conocimiento. Y yo sentí que ahí fue donde se me dio un salto grande en la cuestión de entendimiento de muchas cosas, y que me empezó a llegar más guía, más dirección. Familia, dudas que tengan hasta este momento, dudas, comentarios que tengan hasta este momento de lo que hemos estado compartiendo, o de alguna cosa diferente, no hay ningún problema. Vamos entonces a entrar al subtema número 2, que se titula El pecado en contraposición al error. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado. Pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así, la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo, del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. Este párrafo, si lo entendemos a profundidad,
nos puede dar una liberación bien grande en nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Porque nosotros siempre hemos estado con el pensamiento en la mente del tema del pecado, en la creencia de los pecados y que los pecados pues tienen que recibir culpa, ¿no? Y Jesús nos dice que nosotros tenemos que aprender a ver las vivencias no como pecados, sino como errores. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que exige castigo. El error busca corrección. Entonces son cosas muy diferentes, ¿no? El hecho de buscar corrección a buscar castigo. Porque si estás buscando castigo, es porque te estás sintiendo culpable por algo. Y buscar una corrección es por entender que hubo un error que puede ser corregido. Entonces, el curso nos invita a que hagamos esa distinción, y que no nos dejemos llevar por la creencia en el pecado. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que, por lo tanto, ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido al pecado, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. Entonces, el pecado es como una herramienta del ego para mantenernos en el ciclo de dolor, ¿no? La creencia en el pecado, pues es como estar inmersos en esos ciclos, ¿no? El pecado representaría que el Hijo de Dios es algo diferente a lo que Dios creó, que el Hijo de Dios puede violar la creación y que el Hijo de Dios puede dejar de ser inocente. Si nosotros ponemos atención en esto que estamos compartiendo y le metemos lógica, aunque hemos dicho que la lógica no es atribuible aquí, pero si lo hiciésemos por un momento, todos sabemos que las escrituras dicen que Dios creó a su Hijo a imagen y semejanza de Él, ¿no? En inocencia, en pureza y en amor. Pero también se nos ha dicho que el Hijo de Dios puede pecar, que el Hijo de Dios peca y es algo diferente a lo que Dios creó. Entonces, ¿dónde está la sincronía? ¿Dónde está la sincronía de una cosa con otra, no? Ya cuando uno empieza a meterse más de lleno a esto, pues se va dando cuenta de que hay cosas que no coordinan, hay cosas que se contraponen unas con otras. Entonces, el pecado, si realmente el pecado existiera, representaría que nosotros, el Hijo de Dios, puede romper o modificar la creación de Dios. Y el curso dice que eso es imposible. La creación de Dios no puede ser sustraída, no puede ser cambiada, es inmutable. Y todo lo que Dios creó
lo creó inmutable por la eternidad. Es una de las enseñanzas principales del curso. Entonces nosotros, que somos la creación de Dios, no podemos cambiar. Podemos creer que hemos cambiado. El curso dice que podemos creer que hemos errado y que hemos cometido equivocaciones y errores, pero nos dice que solamente es un sueño. Es un sueño que estamos viviendo de creernos separados, y lo estamos viviendo porque lo estamos nosotros soñando. Pero fuera del sueño, esos errores nunca han sucedido. Que nuestro verdadero ser sigue siendo puro e inocente como Dios lo creó. Entonces el curso viene y nos enseña que todos esos errores que nosotros hemos pensado a lo largo de nuestra vida, que los hemos vivenciado. El curso no niega las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Y justamente por eso es que el curso nos pide corrección de pensamiento, porque es donde está la creencia de que hemos errado. Pedir una reinterpretación de todo lo que hemos vivido para corregir el pensamiento y verlo desde el formato original, que es la pureza, la inocencia y el amor. El curso nos dice que todas las cosas que hemos vivenciado en nuestra vida, todo puede ser reinterpretado desde el amor, todo puede ser usado para enseñanza, para el regreso del amor. Todo puede ser visto con otros ojos, ¿no? Entonces, el curso nos dice que el pecado no existe. Lo que existe son errores de pensamiento, y los errores sí se pueden corregir. Y el pecado es la creencia del ego de que el Hijo de Dios puede corromper la creación. Entonces el pecado conlleva castigo y conlleva culpa, y conlleva a un ciclo interminable de estarle dando vueltas a las cosas. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas, a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte. Mas, ¿cómo podría perecer lo que es inmortal? Entonces el curso está apuntando de que nosotros, que somos el Hijo de Dios, podemos estar equivocados. Podemos hacerlo, sí. Podemos estar equivocados. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Y podemos usar el poder de nuestra mente contra nosotros mismos. Eso es lo que hemos estado haciendo siempre, ¿no? Pero también nos dice el curso que no podemos pecar. O sea, no podemos cambiar lo que Dios creó. Lo que Dios creó, lo creó para toda la eternidad. Entonces, podemos estar equivocados en respecto a nosotros mismos, sí, pero no podemos modificar lo que Dios creó. Y el pecado representa que el Hijo de Dios pueda llegar a cambiar lo que Dios creó. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia, y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que a la realidad del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó,
y tal como dispuso que fuera para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y mantenerla aparte? El punto aquí está, el curso aquí está apuntando a que la religión del ego nos dice que el pecado es real y que el hecho de que una persona se considere inocente es una total barbaridad. Eso es lo que dice la religión del ego, ¿no? De que la pureza se considera arrogancia. De hecho, si tú vas a la religión, lo primero que te dicen es que tú eres pecador simplemente por el hecho de haber nacido. Eso es lo primero que te dicen. Tú eres pecador simplemente por el hecho de haber nacido del pecado. Entonces, desde el primer momento ya se nos está enjuiciando, ya se nos está etiquetando a algo que no es real, ¿no? Y el curso justamente lo que dice es que reconociendo la inocencia, reconociendo la pureza, es como uno realmente sana, como uno se libera, como uno sana y como uno puede vivir en tranquilidad y en paz. Y si nos preguntamos, si nos hacemos la pregunta es, ¿cómo iba a poder yo ser feliz si pienso que soy pecador? Si siento esa culpa dentro de mí, ¿cómo iba a poder yo ser feliz? ¿Cómo iba a poder yo vivir en libertad, en plenitud, pensando que soy un pecador? Pero si yo trabajo en reconocer la inocencia, la pureza en mí, pues todo lo demás sale sobrando, ¿no? Y la felicidad, la tranquilidad, la paz, pues es algo que viene por añadidura. El ego siempre considera injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a las que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial tal como el ego la interpreta. Pues no tiene mucho caso dar explicaciones de este párrafo, ¿no? El ego utiliza el pecado como su principal sistema de pensamiento, como su mejor defensa. Así nos dice el texto, ¿no? Que el pecado es la mejor defensa del ego a la que todas las demás sirven. ¿Por qué? Porque si yo en mi mente tengo la idea de que pequé, de que hice algo mal y que pequé, eso va a conllevar todo lo demás: separación, culpa, defensa, ataque, etcétera, etcétera, ¿no? Va a conllevar todo lo demás herramientas del ego. Son derivadas de pensar en el pecado. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría ser todo a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego,
Un mundo que él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absoluta. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si el error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a ese extraño mecanismo. Si el pecado fuera verdad, sería inviolable, y todo se llevaría ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. El curso nos dice que el mundo del ego está sometido por el pecado, ¿no? Que en ese mundo de ego, pues todo funciona a la inversa, todo funciona al revés. Que cuando nosotros estamos creyendo en el pecado, lo que estamos creyendo es que los errores son verdad, que el pecado es la verdad. Y si nosotros creemos que el pecado, que lo que hemos hecho en verdad está mal y que el pecado es lo real, entonces estamos afirmando que no hay solución para las cosas. Estamos afirmando que necesitamos castigo, que tenemos que vamos a ser juzgados por Dios y que dejamos de ser lo que Dios creó. El curso nos dice que es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado sí es lo contrario, es falta de fe. Pero si nosotros, en lugar de creer la creencia en el pecado, empezamos a creer en errores, podemos nosotros empezar a tener solución. Porque el error, cuando nosotros estamos hablando de errores, estamos hablando de que un error es algo que se puede corregir. El pecado no, el pecado es como afirmar que lo que sucede o sucedió es la verdad absoluta. Y cuando nosotros pensamos en errores, tenemos la posibilidad de que sean corregidos, de que sean llevados ante la verdad y ser corregidos. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego, eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera el Hijo se las ha arreglado para corromper a su Padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora, pues, la muerte de Dios a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego que en su demencia cree haberlo logrado. O sea, se está refiriendo a que nosotros afirmemos que el pecado es real. Es como estar afirmando que Dios ha muerto, que Dios falló, que Dios creó algo que se pudiera corromper. Ese es el deseo del ego, esa es la forma de perpetuarse del ego. ¿No preferiría que todo esto no fuera más que una equivocación completamente corregible y de la que fuera tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol?
Pues eso es todo lo que es. Quizá te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esta decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Familia, lo que nos está hablando prácticamente es que nos está haciendo una metáfora, como si nosotros estuviéramos viviendo, por ejemplo, aquí por ejemplo en la tierra, ¿no? Estuviéramos haciendo nuestras actividades, que fallamos y que todo esto, y nosotros estuviéramos viendo el cielo oscuro, estuviéramos viendo el cielo oscuro repleto por puras nubes que no nos dejan ver la luz, que no nos dejan ver lo que está más allá, ¿no? No nos deja ver la claridad. Entonces, si nosotros nos aferramos al pecado, pues es como que esas nubes están afirmando que las nubes son reales, que las nubes es lo único que hay y que es el tope, que no hay nada más allá de que esas nubes, ¿no? Que esa oscuridad. Cuando nosotros hacemos el cambio de percepción, pues nosotros empezamos a ver esas nubes como nubes pasajeras que se van a ir y que voy a poder atravesarlas cuando yo corrija mis pensamientos. Cada que yo voy corrigiendo mis pensamientos, yo voy atravesando esas nubes y voy viendo la claridad, voy viendo la luz del sol. Entonces es una metáfora, ¿no? Para entender este concepto que nos está explicando Jesús. No sé si haya dudas hasta el momento de este tema que estamos compartiendo. Es un tema muy importante porque es uno de los mecanismos principales del ego, ¿no? La creencia en el pecado, la creencia en la cuestión de que merecemos castigo y eso nos lleva pues a estar dando ciclos de estar en lo mismo. Entonces el curso pues nos apunta a que veamos las cosas como errores de pensamiento y eso sí se puede corregir, y corrigiendo eso nosotros volvemos otra vez al amor, de donde nunca hemos salido más que en ilusiones. Vamos a pasar al siguiente subtema que se llama la irrealidad del pecado. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que el pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpa todavía la llama, y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que, sin embargo, será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. Entonces el curso nos dice que la culpa es algo muy atractivo. O sea, la culpa, mientras nosotros estemos viviendo en el ego, la culpa es algo súper atractivo. Es como algo irresistible a lo que vamos y caemos una y otra vez, la culpa, ¿no? La culpabilidad. Es estar viviendo lo mismo, pero de diferentes formas, pero que todas lleven a autocastigarnos. Y todas estas están basadas en la creencia del pecado. Eso es algo inconsciente, ¿no? Es algo inconsciente que nosotros buscamos, porque ¿cómo vamos nosotros a buscar conscientemente sentirnos mal? Pero es algo que se da de manera inconsciente, o sea, es algo tan astuto el ego
que es algo que se da de manera inconsciente. Hasta que nosotros cambiamos nuestro sistema de pensamiento, que nosotros empezamos a ver las cosas como errores que pueden ser corregidos. El ego no cree que sea posible que lo que realmente invoca el pecado es el amor y no el miedo, y que el amor siempre responda. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpa, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede sino ser eterno y seguirá repitiéndose sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Entonces, el ego pues nos lleva a la creencia de que el ego invoca a la creencia de que el pecado conlleva al amor, a la creencia de que el castigo es lo que nos va a regresar el amor, ¿no? Y no que el pecado sea miedo. El ego siempre lleva el pecado ante el miedo. O sea, si ustedes se dan cuenta, siempre de lo siempre que nosotros pensemos en pecado, va a conllevar miedo. De que vamos a ser juzgados, vamos a ser castigados, vamos a ser juzgados por las personas, por Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso va a exigir un castigo. Si no es un castigo que me lo imponga un sacerdote o alguien así, va a ser un castigo que me voy a estar autoinfligiendo yo mismo en mis pensamientos. Entonces, el castigo siempre va a ser el protector del pecado, a quien va a honrar por su perversidad, como dice aquí. Entonces, esto va a seguir repitiéndose y se va a seguir repitiendo hasta que nosotros nos demos cuenta de que no es la verdad y no lo abandonemos. Es hasta entonces cuando vamos a poder salir de ese ciclo, de estos rulos mentales que estamos teniendo. Un error, en cambio, no ejerce atracción. Lo que ves claramente como una equivocación deseas que se corrija. A veces, un pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambia su condición, de modo que de ser un pecado pase a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Y en este caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues el pecado y no el error es el que exige castigo. Entonces, el error, cuando nosotros detectamos las cosas como errores, vamos a buscar solución. A menos que sintamos culpa, pues vamos a estar ahí inmersos, ¿no? Todavía. Pero él dice el curso que el pecado es algo que llama. O sea, la creencia en el pecado es algo que llama a seguir haciendo lo mismo. Es algo muy atractivo. Vamos a poner un ejemplo práctico de esto. Por ejemplo, una persona infiel. Una persona infiel le llama lo que es el pecado de manera inconsciente, ¿no? Una persona que está inmersa en esa situación
Es algo que la simple perversidad le hace hacerlo, ¿no? El hecho de sentir ese atractivo que... Y a veces ni siquiera, a lo mejor a veces ni siquiera va a sentir placer, simplemente por el simple hecho de hacerlo, por el atractivo que conlleva el pecado, ¿no? El hacer lo contrario. Y el curso nos dice que cuando nosotros miramos la realidad de lo que está sucediendo, que es el error, pues el error va a buscar solución. Vamos a buscar solucionar y nos vamos a dar cuenta pues de que no era otra cosa más que una creencia de una falta de amor en nosotros mismos lo que nos llevó a eso, la creencia de estar separados de nuestra fuente, ¿no? Que por lo general esa es la creencia raíz que habita en la mente que nos lleva a actuar de esa manera. La creencia de estar separado, la creencia de que te falta algo y buscar esa completud en algo externo. Y el hecho de nosotros entender esto, de decir, pues ¿sabes qué? Pues es un error de pensamiento, o sea, es por la creencia de que estoy separado de Dios. Pues yo en ese momento pues ya no tiene tanto chiste seguirlo haciendo, ¿no? Ya por lo que uno busca es corrección. Ya no seguir perpetuando la acción. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos tal como Dios le encargó que hiciera. Pero no conoce el pecado ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos. Pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta? Una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por ende se queda sin contestar. Aquí el curso ya nos está llevando más profundo a la raíz del error. Que todos los errores que nosotros cometemos son peticiones de amor. Todo error está basado en la creencia de estar separado. Entonces, el error es una petición de amor. Es como querer volver a la fuente, ¿no? Es como querer volver a la fuente, pero hacerlo de una manera, pues, diferente. Entonces nos dice el curso que todo petición de amor, todo error, perdón, es una petición de amor. Si nosotros miramos, por ejemplo, a alguien que está obrando mal, es alguien que está pidiendo ser visto con amor. Es alguien que se está creyendo separado de Dios y está pidiendo ser visto con amor. Entonces aquí el curso está invirtiendo completamente lo que nosotros pensamos en el día a día. Porque nosotros cuando miramos que una persona hace algo mal, lo primero que hacemos es que hacemos un juicio. Pensamos que esa persona merece castigo. Hacemos un juicio. Luego, después de enjuiciarlo, decimos que merece castigo, que tiene que sufrir para eso, ¿no? A veces lo hacemos inconscientemente, nada más con enjuiciarlo. Pero el curso nos enseña a ver con unos ojos diferentes, que son con los ojos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos muestra que las personas hacen lo que hacen porque se están creyendo separadas del amor. Y lo que están haciendo es una petición de amor.
Están pidiendo ser vistas con ojos de amor. Y nosotros justamente hacemos lo contrario, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, dice el curso, que no puede castigar al pecado, ni siquiera lo conoce. Lo que el Espíritu Santo reconoce son errores. En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podría hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente. Pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se le juzga como desquiciada. De ese modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Entonces el curso aquí está apuntando de la que la corrección es lo único que nos puede llevar a la eternidad, es lo único que nos puede llevar a la sanación, a la verdad. Cuando estamos creyendo en el error, estamos creyendo que pueden ser corregidos por la mente. Pero cuando estamos creyendo en los pecados, estamos afirmando que lo que estamos viendo es la realidad absoluta y que no tiene escapatoria, que esa es la verdad y que se tiene que sufrir por ello. Y es donde vienen los juicios, ¿no? Es donde vienen los juicios. Y la mente, que es la única que puede sanarse, pues no se sana porque está justamente pensando en que está equivocada, en que está pecando y está restringida a lo que hizo el cuerpo. O sea, no se está pensando como espíritu, sino que se está pensando como un cuerpo que realmente puede pecar. Y mientras siga pensando que el pecado es real, va a seguir pensando que el cuerpo es lo único que existe. Y va a seguir sufriendo todo lo que pueda llegar a sufrir el cuerpo. Enfermedades, muerte, vejez, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando te sientes tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto. Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido a sí mismo y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente. Pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que tú has estado equivocado que creer todo eso? Pues aquí el curso nos está hablando de que cuando nosotros estamos pensando que el pecado es real, estamos diciendo que Dios no está de acuerdo, que Dios pues está dividido, que Dios está luchando contra el mal, ¿no? Y aquí viene otra parte de aplicar la lógica, como dijimos al principio.
Si nosotros entendemos que Dios es el creador de todo lo que existe, ¿qué necesidad tiene el creador de estar peleando entre el bien y el mal? ¿Qué necesidad tiene Dios de estar luchando contra el diablo? Cuando Dios es el creador total. Entonces esto es como que otra de las cosas que se descartan por sí mismas, ¿no? Pero mientras nosotros sigamos pensando en el pecado, estamos afirmando en nuestra mente, no porque realmente sea de esa manera, estamos afirmando que Dios no es un Dios coherente, que es un Dios que crea y descrea y que es un Dios caprichoso, etcétera, etcétera. Que es un Dios dividido. Pero el curso nos dice, ¿no sería más fácil el hecho de que creyeras que has estado equivocado? De que has estado equivocado en la forma de pensar y de que pueda ser solucionada esa forma de pensar equivocada a llevarse a la verdad, a la corrección. Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva a la culpa y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. De este modo, Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados. Pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o es demencia? Entonces, cuando estamos nosotros afirmando que el pecado es real, estamos afirmando nosotros que la creación, como dijimos ahorita, está corrompida. Y si estamos afirmando que la creación está corrompida, estamos diciendo que Dios tuvo que haber fallado. El curso nos pregunta, ¿esto es humildad o es demencia? Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación, pues en ese caso habría un poder que trascendiera al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su hijo una voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya y en eterna oposición a él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Entonces el curso nos dice que todavía seguimos viendo el pecado porque todavía estamos creyendo en él, pero no es algo real, es una ilusión en nuestros pensamientos, que los cimientos sobre los cuales está el pecado cimentado no son reales, ya han desaparecido, pero seguimos nosotros observando porque nosotros seguimos creyendo en ello. Sin embargo, al contemplar el pecado con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada,
no seguirás viéndolo por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que sean subsanados, no ocultados. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano. Y lo ayudarás a superar sus errores, a liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. Entonces el pecado, la creencia en el pecado es algo que tiene que llevarse ante el Espíritu Santo para verlos como errores. Lo que nosotros antes miramos como pecados, lo vamos a entregar al Espíritu Santo para ser vistos como errores de pensamiento y que puedan ser reinterpretados de otra manera. Que solamente vamos a ser curados de ello cuando nosotros se lo estemos entregando al Espíritu Santo y cuando dejemos de conferirle poder sobre las personas que nos rodean. Porque el pecado se perpetúa cuando nosotros estamos haciendo juicios hacia las personas. Cuando decimos aquella persona está pecando, aquel está haciendo esto, está haciendo otro. Y a veces no lo llamamos como pecado, a veces lo llamamos como otro tipo de palabras. Pero en el fondo pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero si empezamos a ver esto como errores y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé otra forma de interpretar las cosas, pues de esa manera vamos a liberar a las personas que nos rodean y también nos vamos a liberar a nosotros, que esa pues es nuestra principal función, ¿no? Liberarnos de ello. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido. Pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te concedió. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden al paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti que eras ciego se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que la veas. Nos está haciendo una invitación a que no estemos buscando el error en el mundo, sino que elevemos nuestra mirada hacia lo real que es el amor. A que en lugar de seguir buscando pecados, errores, empecemos nosotros a alzar nuestra mirada hacia lo real que es el amor. Y aprender a ver con los ojos del Espíritu Santo que estos no ven pecados, ven errores. Y los errores siempre son una falta de amor. Entonces todo se traduce al amor. Y cuando todos empezamos a asimilarlo como amor o falta de amor, pues nuestra mente descansa. Nuestra mente descansa porque entendemos que todo está basado en el amor. Que si en una parte hay falta de amor, pues lo que hace falta es dar amor, ver de otra manera. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que veas en tu hermano, y no permitas que el pecado se alce nuevamente y ciegue tus ojos, pues el pecado te mantendría separado de Él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados puedan venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada. Y gracias a vuestra relación todos ellos se encuentran más cerca de este descanso. Sanando nuestra percepción, pues es como nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Mirando a nuestros hermanos de la manera correcta,
la relación sana, y eso es lo que tiene una repercusión en toda la mente colectiva. Por eso dice que venga a esta relación que ha sanado, porque ese perdón que estamos dando, ese ver las cosas de otra manera, es sanar, y esa sanación es algo que impacta a toda la mente colectiva. Familia, dudas que tengan hasta este momento, dudas, comentarios que hay hasta este preciso momento de lo que hemos compartido. Cero dudas. Muy bien. Vamos a hablar 10 minutos. Vamos a invertirle 10 minutos a un tema que sé que más de algunos nos puede causar confusión. Un tema que por ahí se me ha hecho llegar, y en su momento pues también fue un tema que a mí me sacó de onda, que no lo entendí en su momento, y que pues me traía ahí medio incómodo, ¿no? Vamos a aterrizarlo. Ando buscando mis apuntes, ahí les voy, no se me desesperen. Si alguien tiene alguna duda o algo hasta el momento, pues puede decirlo, si quiere comentar algo. Aquí está, ya lo encontré. Vamos a hablar de uno de los puntos donde más confusión puede haberla con un curso de milagros, y es el tema de la planeación. ¿Tengo que hacer planes o no tengo que hacer planes? Ese tema es un tema muy importante que, si no es visto de manera correcta, nos puede traer locos, ¿no? La pregunta es inicial: ¿debo dejar de hacer planes? ¿Realmente el curso nos pide dejar de hacer planes? ¿Significa eso que no debemos pensar en el futuro, organizarnos o tomar decisiones? Yo sé que más de algunos nos hemos preguntado esta pregunta. Si se entiende mal, puede causar desorden o incluso puede llevar a la frustración, ¿no? Muchas veces podemos escuchar frases como: no hagas planes, vive solo el presente, confía y deja todo. Entonces surge la duda de si tenemos que dejar de planear nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra familia. Y aquí hay que ser muy claros en esto. El curso nos dice que el problema no son los planes. El problema es desde dónde los estamos haciendo. El curso no nos pide que no planeemos. El curso nos pide que no hagamos planes por nuestra cuenta. Porque cuando estamos planeando desde el ego, siempre queremos nosotros controlar los resultados. Estamos queriendo evitar el miedo, buscamos seguridad en el futuro, y ese siempre va a ser algo que va a generar ansiedad, va a generar frustración y va a generar expectativas. Porque si las cosas no salen como nosotros queremos, no va a haber otra cosa más que frustración. Si las cosas se salen de control, no va a haber otra cosa que ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que el curso propone? El curso propone pasar de un yo decido y controlo a un yo me dejo guiar. Eso significa que podemos hacer planes, podemos organizar nuestros días, podemos tomar decisiones, pero siempre con una actitud interna diferente. Siempre pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que corrija nuestra percepción, y que si lo que estamos haciendo no es lo más útil, que nos los muestre. Por ejemplo,
Podemos planear nuestro trabajo, un viaje, un proyecto. Podemos hacer todas esas cosas, pero hacerlo sin apego. Es decir, hacer el plan, pero no aferrarnos a los resultados, porque si cambia el resultado y nosotros estamos entregados a esto, no va a haber conflicto, no va a haber frustración ni tampoco va a haber pérdida. Puede ver, el ego usa esta enseñanza para decir, entonces no hago nada, no planeo nada y que todo fluya. Pero el curso nos dice que eso no es confianza, eso es evasión. La verdadera confianza es actuar sin miedo, planear sin control y decidir pero sin apego. Entonces no se trata de dejar de hacer planes, se trata de dejar de creer que nuestros planes nos van a salvar. Y permitir que cada cosa que hagamos esté guiada por algo más profundo que nuestras propias interpretaciones. Por ejemplo, yo planeo mi retiro. Planeo mi retiro laboral, ¿no? Y yo hago una estructura para decir, ¿sabes qué? Pues voy a hacer las cosas de esta manera, voy a invertir aquí, voy a hacer acá, voy a hacer acá. Yo estoy planeando, ¿no? Si los hago bajo el miedo, no voy a tomar las mejores decisiones. Voy a ir a poner mi dinero donde yo sienta que va a haber más crecimiento, donde yo sienta que va a haber esto, que va a haber esto otro. Pero eso puede conllevar a que yo me equivoque, a que las cosas no se den, a que pierda lo ganado y a que sienta frustración, coraje, irritabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el curso nos apunta que siempre nosotros cuando vayamos a hacer algo, siempre nos entreguemos a la guía del amor. Siempre le pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien dirija. Muéstrame tú la mejor forma de hacer esto. Y hacerlo sin apego, sin buscar un resultado. Porque el buscar resultados es lo que nos genera conflicto. Cuando estamos entregándolo al amor, si algo sale mal, lo podemos ver como aprendizaje. ¿Okay? Entonces hay que moverle aquí. Así no funcionaba, entonces hay que moverle aquí y hay que hacer las cosas de otra manera. Pero si lo estamos haciendo bajo el ego, pues estamos bajo una estructura rígida, las cosas salen mal y nos frustramos. O sea, eso es algo inevitable, ¿no? Es como por ejemplo, si voy a ir de viaje, pues tengo que hacer lo necesario, ¿no? Tengo que cargar gasolina, tengo que comprar víveres, tengo que checar el carro que esté en buenas condiciones, o sea, tengo que hacer cosas para ver que todo esté bien, que esté en correcto funcionamiento. Entonces el curso nos dice, o sea, sí es cierto que nos dice que no hagas planes, pero se refiere más que nada a no hacer planes por nuestra cuenta. Si tu trabajo es hacer planes, pues tienes que hacerlo, ¿no? Pero no bajo el miedo, no bajo el esto puede quebrar, no, esto puede quebrarse, esto puede salir mal, sino entregarse al Espíritu Santo que dé el mejor camino para poder hacer lo que estamos haciendo. No sé si haya dudas sobre eso. Entonces se trata de no hacer las cosas por nuestra cuenta. Todo el curso, absolutamente todo el curso está basado en la enseñanza de que no hagamos las cosas por separado. Que siempre pidamos guía, que siempre pidamos dirección, porque al hacer eso estamos recordando que no estamos separados. Estamos permitiendo que nuestra mente sea corregida. Entonces el siempre pedir acompañamiento, siempre pedir guía, siempre pedir dirección, ese le está permitiendo sanar. ¿Dudas, comentarios, familia?
Entonces siempre entregarnos. Siempre preguntarnos el para qué voy a hacer esto y entregarnos. Entregarnos para recibir la mejor respuesta. Y si algo se atora en el camino, seguirnos entregando para reinterpretar lo que esté sucediendo, para no engancharnos con lo que está pasando y para hacer las modificaciones pertinentes, ¿no? Y para poder aprender la lección que se me está dando bajo esas circunstancias. ¿Dudas, comentarios? Bueno, pues si no hay dudas, si no hay comentarios hasta el momento, vamos a finalizar esta sesión. Vamos a agradecer. Hay que recordar que el hombre es agraciado por agradecido. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias por haber formado parte de este encuentro santo, por habernos dirigido, por habernos guiado. Gracias por llevarnos a la verdad. Gracias por recordarnos que el pecado, esa creencia que traemos arraigada en la mente, de esa creencia, pues no es algo real, ¿no? Es un invento que nosotros fabricamos bajo el dominio del ego. Y pues es una creencia que estamos dejando atrás para adentrarnos en nuevos conceptos que sí tienen soluciones, en nuevos conceptos que nos van a llevar a la tranquilidad, a la paz. Y pues a eso que estamos buscando, que es el amor, ¿no? Gracias de todo corazón. También les agradezco a todos ustedes de todo corazón el haber formado parte de este encuentro. Les mando un abrazo con mucho cariño, un abrazo con mucho amor para todos. Que tengan una excelente noche y pues muchas bendiciones. Que tengan feliz sábado, feliz fin de semana, perdón. Hasta luego, bendiciones. Muchas gracias. Abrazotes para todos, que estén bien. Buenas noches, tío. Buenas noches, adiós. Y Sofía, vengan.